Entonces habíamos quedado en que esta fuera como una sesión, entre comillas, como de calentamiento, como para entender cómo debería ser la dinámica y tratar de estructurar lo que hemos querido llamar como un curso de juntas de acción comunal, aunque por lo que comentaba contigo ahorita, José Joaquín, la cosa puede ser de pronto un poco más amplia, ¿sí? Pero Sí, digamos que la génesis de esta reunión es que precisamente estábamos conversando en alguna ocasión en el café de Campo Elías. Y Orlando propuso que debíamos crear un curso de juntas de acción comunal para tener en la escuela de formación política. Y entonces, a raíz de eso, yo me puse a buscar en internet y encontré un curso de como de 10 lecciones, cada una de 2 horas, gratuito en YouTube. Entonces yo le dije a Orlando, mira, esto que encontré parece bastante completo. Y él luego pues habló contigo, José Joaquín, y el planteamiento es que antes de tomar un curso, es más, o sea, tiene mucho más sentido contarle a la gente por qué es tan importante, por qué debería tomar un curso, por qué debería la gente meterse en una junta de acción comunal, en fin, ya hacer una sección previa más motivacional para abrirle el cerebro a la gente y que digan, uy, sí, no, a mí me interesa, eso es bien interesante y hagámoslo. Y luego, pues ya que cada quien tome su rumbo, ¿no? Posiblemente, digamos, el complemento de esa primera charla puede ser ese curso que es gratuito, está allí disponible y que cualquiera lo puede tomar, sí, ¿cierto? perfecto. Sí. Yo la charla a propósito, pues respetando el título que Orlando me envió, le agregué algo adicional en donde yo veo importante estructuralmente hablando el rol de las juntas de acción comunal, que es en la definición de políticas públicas, sobre todo a nivel local, porque tenemos la percepción de que la política pública es una ley macro, incluso un documento COMPES, y que de esa definición general es que se desarrollan acciones, programas, hasta llegar a las personas. Pero la dinámica moderna de las políticas públicas, que guarda una relación incluso con el tema de acción comunal, y ahora voy a hacer la comparación en un mapa rápido que quiero mostrar pues, en el desarrollo de la presentación. eh, se concibe es al revés, es de lo local hacia lo macro que debemos hacer esa construcción. Y tiene mucho sentido ahí el rol que cumplen las juntas de acción comunal. Fuera de eso hay un tema coyuntural y es que estamos próximos a elegir otra vez juntas de acción comunal. Ujú. Entonces, eso frente a la siguiente elección de autoridades locales, pues juega un rol esencial en este momento coyuntural. Entonces, yo creo que también en Ok. ambos sentidos es de una pertenencia absoluta. Yo quisiera preguntarle a Orlando, bueno, soy ajeno por completo a las juntas de acción comunal, no, nunca he tenido contacto con una, lo más cercano a eso es hablar con Campo Elías, que fue el creador de la Junta de Acción Comunal de Calahorra. Y en esa reunión Orlando dijo, tenemos que montar un curso de Junta de Acción Comunal. Eso surge así como una cosa de que eso hay que hacerlo sí o sí. Entonces yo quisiera otra vez recapitular sobre el racional tuyo de ese día, Orlando, para hacer esa propuesta, como para entender esto, por dónde hay que manejarlo, cómo se inserta, digamos, esto dentro de, entre comillas, la escuela de formación política. A ver, veámoslo desde el punto de vista general. Lo que pasa es que, y esto lo hablábamos con Alirio, lo hablamos con Alirio Uribe, lo hablamos con Alexander López, lo hablamos inclusive con Iván Cepeda. Esto que les voy a decir. Eh, nosotros siempre vamos a tener un número total de votantes, ¿sí? Y para eso hablábamos de lo que para la filósofa Adela Cortina significa eh, las personas sujetas de democracia, o sea, personas que saben por qué se vota y para qué se vota.
conocen el Estado, en fin. Esas personas en nuestro país han ido creciendo, pero muy lentamente. Yo creo que ahorita con el gobierno de Petro, pues se tuvo que sacudir eso, y sobre todo con los medios alternativos, con toda esa cantidad de pelados que hay hablando las verdades. Desde hace algunos años, desde el gobierno anterior de Fabiola Jacome, yo participé y dicté unas charlas a las juntas de acción comunal de Cajicá. Esas charlas, o sea, se creó un pensum, son alrededor de 8 exposiciones. Esas 8 exposiciones, ¿a qué van? A decirle a las juntas de acción comunal que deben de ser emprendedoras, que se deben desarrollar y ampliar y profundizar la democracia desde las juntas, a decirles que ese es el primer paso para desarrollar las juntas. Entonces, fíjate, Carlos, que no es un curso para juntas, sino es un curso para democracia desde la base misma, que son las escuelas de bachillerato donde se nombran los personeros, las juntas de acción comunal donde participa el barrio, y el desarrollo de un pensamiento emprendedor que permita generar vida, generar trabajo, desarrollar proyectos alrededor de esa herramienta que se llama juntas de acción comunal. Entonces, en ese orden de ideas, eso que nosotros estamos analizando se ve, y uno encuentra los videos y encuentra las normas, pero no con un llamado a la pertinencia, a la propiedad. Por ejemplo, en uno de estos cursos yo me acuerdo que le preguntaba a los presidentes de las juntas de acción comunal de Cajicá si sabían de quién era el país. Ellos no saben de quién es el país. Hubo que explicarles que el país es de nosotros porque nacimos, porque nos criamos, porque es nuestros antepasados, por todo eso. Y una segunda razón es porque finalmente nos quitaron el país y lo recuperamos a través de la conquista de la lucha a la independencia. O sea, Bolívar y su ejército nos recuperó ese país y somos los dueños de ese país. Es una de las cosas que sorprende, y por eso es que el plebiscito como que no le llega a la gente, porque la gente no sabe que es que somos los dueños del país. Eso, dentro de los temas que le comentaba y que se explicaron a las juntas de acción comunal, todo eso está explicado. Eso gustó muchísimo. A mí me pagaron inclusive por dictar esas conferencias aquí en la alcaldía, cosa que iba a ser gratis, pero cuando dijeron que ellos iban a pagar, pues entonces me pareció fabuloso. Entonces, fíjate que no es solamente juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal son una herramienta a través de la cual se desarrolla y se profundiza la democracia. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es hacer un ciclo que no es para ti, Carlos, que no es para José Joaquín, que no es para mí, pero que es para jóvenes que están ingresando al mundo y que deberían conocer el mundo político con mayor profundidad. Entonces, es el curso de cómo ampliar esa gran masa que debemos impulsar, que debemos ayudar a concienciar para que vayan a las urnas y participen, y no solamente participen en las urnas, sino que participen en todos los campos de decisión de la población. Entonces es eso. Por esa razón, como José Joaquín maneja muy bien eso, entonces por esa razón acudí a José Joaquín para que explicara esa parte. Pero sí deberíamos de formar un curso específico, un temario específico con 6, 8 exposiciones dedicados a los jóvenes, dedicados a los principiantes, dedicados a los que no quieren saber de política, dedicados a los que no saben de quién es este país, dedicados a los que dicen que la democracia no existe, y no existe porque no existe, pero jamás saben cómo profundizar y cómo acercarse y cómo fortalecer la democracia. Entonces es eso, ¿sí? Ese es el material. Yo no sé si con esto que acabo de decir es claro, o si vale la pena de pronto escribir un documento donde se amplíe y se profundice el temario para crear una cátedra específica sobre ese aspecto.
pero un poco más, Perdón, escuché porque a don José escuchando, no, para, ¿qué pasó, quiero Campo? escuchar a don José Joaquín, primero que todo, que nos explique qué va a decir él, porque es que nosotros no podemos, la Junta de Acción Comunal es una asociación de habitantes para un bien común, no para hacerle politiquería y esas vainas. Entonces, quiero escuchar primero para poder debatir. Sí, bueno, yo complemento ahí porque por lo que dices, Orlando, no vi las juntas ahí. Lo vi como una escuela de formación política para jóvenes, en fin, lo cual es importantísimo, por supuesto, ¿no? No estoy Eso viendo ahí la estoy, intersección entre un tema y el otro, pero me imagino que lo vamos a ver ahora, ¿no? Yo sí creo que lo mejor es Ya verlo sin micrófono. Ya. Sí, bueno, y ese es el propósito además de esta sesión, ¿no? sí, yo creo que démosle la palabra a José Joaquín y que arranque. José Joaquín se va a apoyar en algún documento. Tengo una presentación guía que nos resulta de utilidad para el desarrollo. Así es. ¿Sabes cómo compartir pantalla desde allá? Sí, señor. Entonces, adelante. El Muy bien, micrófono y la pantalla son todos tuyos. muy bien, muchas gracias. Por favor, me informan cuando les esté llegando mi pantalla. Ya se ve, ya se ve. Ya Listo, está llegando, ya está. voy a agrandarla un poco. Listo. En el, en la idea de nuestra Escuela de Formación Política surge esta primera iniciativa tendiente a compartir algunas ideas en relación de la forma como la acción comunal nos sirve no solamente como eje articulador de la vinculación de voluntades comunitarias, que es la esencia de nuestro país, la esencia de la nación, sino también como un actor fundamental en el análisis y la formulación de políticas públicas. Yo quiero empezar primero con un marco que a mí, la verdad, es una historia que a mí me llama mucho la atención a propósito de hasta dónde se puede llegar positiva y en este caso no tan positivamente cuando la comunidad resuelve moverse frente a una idea que no siempre es la más fortunada. Es la historia de García Márquez, la idea que da vueltas, y es la narración aquella de la señora que se levanta una mañana con la preocupación y el presentimiento de que algo va a pasar en el pueblo. Los hijos cuando se levantan ven a la madre muy preocupada y entonces le preguntan qué es lo que pasa, madre, y ella se atreve a contarles que desde la noche anterior tiene un presentimiento y ella cree que algo va a pasar en el pueblo. Los hijos que andan siempre muy atentos a las inquietudes de su madre, resuelven prepararse porque si ella tiene ese presentimiento, los presentimientos de una madre siempre se cumplen, es posible que algo pase en el pueblo. Así que siendo un día de entre semana que no es de mercado, resuelven irse a la plaza de mercado a prepararse por si la desgracia llega, hacen un mercado como el que nunca hacen los fines de semana. Los comerciantes cuando los ven allí comprando de semejante manera, se inquietan también, les preguntan qué es lo que pasa, ellos en silencio siguen en sus compras hasta cuando llegan a la carnicería. El carnicero, que suele ser en todas partes una persona muy comunicativa, le, le comparten a él lo que está pasando, le cuentan es que nuestra madre tiene la idea de que aquí va a haber un presentimiento, tiene el presentimiento de que aquí va a haber algo que va a pasar y es una tragedia y entonces nos estamos preparando para eso. Ellos se van comprando como nunca han hecho, se devuelven a su casa y mientras tanto el comercio queda con la idea
de que hay el presentimiento de que algo va a pasar en el pueblo. El carnicero le cuenta a todo el que pasa ese día, agota sus existencias de carne, igual que los demás comerciantes, y todo el mundo se encierra en sus casas a esperar que llegue la tragedia. Hacia el mediodía, algunas de las personas se comunican con las otras y le dicen, bueno, ¿y qué hacemos nosotros aquí encerrados esperando que la tragedia llegue? Más bien vámonos del pueblo. Cunde esa idea y hacia las 2, 3 de la tarde empieza un éxodo masivo del pueblo por si la tragedia llega. Ya van saliendo del pueblo cuando alguno de ellos reflexiona nuevamente y dice, nosotros vamos a abandonar el pueblo, este pueblo que fue nuestra esencia, por el que luchamos tanto. Aquí nuestros papás y nosotros mismos dejamos nuestras vidas para que vengan otros ahora después que nosotros salgamos y ocupen lo que dejamos, nos roben nuestras cosas. Yo esto no lo voy a permitir, yo me devuelvo y voy a quemar lo que dejé. Y se va con un galón de gasolina, lo riega frente a su casa, bota gasolina dentro de la casa, enciende un fósforo y prende en llamas su casa. Otros que lo ven piensan que eso es lo pertinente, no dejar que otros se aprovechen de lo que ellos construyeron y empiezan a quemar sus casas. Una casa incendiada incendia a otras así hasta que el fuego consume por completo el pueblo. Nuevamente salen ya en el éxodo final hacia las 5 o 6 de la tarde el pueblo completo, unos en carros, otros a cuestas, otros en mulas, un trasteo generalizado a buscar a dónde llegar. Cuando en esa fila, justamente en la parte de atrás, va la señora, la mamá, la del presentimiento, que se voltea y mira y ve el fuego en llamas y dice, ay, yo sabía que algo iba a pasar en este pueblo. Ese es el peso que tiene la comunidad a la hora de construir, pero también a la hora de buscar alternativas que no pueden ser, que a veces no son las más, las mejores. La acción comunal en Colombia es un escenario de construcción de capital social. ¿Qué es capital social? Es el establecimiento de relaciones de confianza. Es un insumo esencial que con es otra especie de capital que es el capital humano, que esencialmente es la inversión que realiza una sociedad en educación y en salud, se une con el capital físico, con la infraestructura, con las cosas que se tienen o las que se anhelan, y entre los tres construyen esas relaciones de confianza que en última lo que procuran es el bien vivir, el bienestar general. Colombia tiene en este momento cerca de 70.000 juntas de acción comunal, quizás son un poco más. Hay casi 7,5 millones de personas preparados para participar en elecciones de acción comunal, que hacen parte, por lo tanto, de juntas de acción comunal en el país. Y existen ya más o menos unas 1.300 asociaciones de juntas de acción comunal. Estas asociaciones se consideran, la ley las contempla como organizaciones de acción comunal de segundo grado, las que conforman las personas en las veredas, en los municipios, en los barrios, son de primer grado. Cuando se unen esas juntas de acción comunal en una asociación, se conforman las de segundo grado, que son las asociaciones, y el número aproximado son 1.300 en todo el país. En esas organizaciones de segundo grado ya están representadas casi un 60% de las juntas de acción comunal de todo el territorio colombiano. Hay organizaciones de tercer grado que en este caso se constituyen como las confederaciones, y están las organizaciones de cuarto grado que incluso la ley contempla, en donde se llega a tener instancias de participación incluso internacionales. Las juntas de acción comunal, como otras organizaciones de lo que denominamos entidades sin ánimo de lucro hacen parte de lo que conocemos ampliamente como la economía social, solidaria y comunitaria. Esta economía engloba las organizaciones sin ánimo de lucro, son organizaciones que son autogestionables, que es un mecanismo, su esquema de organización
parten de un modelo de participación democrática en donde no es la ganancia lo que se persigue y en esencia lo que se observa es la subordinación del interés individual al interés general o al bien común, como se denomina en este caso. Para el desarrollo de lo que quiero plantear, quisiera hacer un par de reflexiones iniciales de contexto. Una tiene que ver con los sistemas de derecho que tenemos universalmente reconocidos. Por un lado está el que se conoce como el derecho natural, en donde se considera que hay unos principios, unas normas generales convencionales que están sustentadas en principios universales y que son inmutables, como por ejemplo el derecho de participación, la democracia misma. Estas normas se imponen sobre las demás, no necesitan incluso en muchas ocasiones estar escritas, al punto que incluso hay estados, naciones completas cuyo sistema de organización estatal no depende de una constitución escrita, están afincadas en la conciencia, en la participación común y en la tradición. El caso más clásico de esta forma de organización en donde no hablamos de Estado de Derecho, que un Estado de Derecho se caracteriza por una constitución escrita, es por un Estado consuetudinario, en donde, por ejemplo, para citar un caso clásico, está Inglaterra, en donde en ninguna parte está escrito que el rey reina, pero el que gobierna es el primer ministro, ni está escrito en ninguna parte que al primer ministro lo escoge la Cámara de los Comunes, y así como es un sinnúmero de normas que hace que lo que sustente esas formas de actuar y esa organización sea el acuerdo de voluntades entre las personas. Eso es una característica del derecho natural. Por razones de la colonización, buena parte de esa tradición o de esa forma del quehacer se trasladó en esos procesos de colonización ingleses, anglosajones a Estados Unidos, por ejemplo, en donde si bien es un Estado federal de derecho, se sustenta en una constitución cuyo contenido amplio no pasa de 15, 18 páginas. En contraste con la otra forma o la otra corriente del derecho, que es el derecho positivo, que es el que nos caracteriza, es el nuestro, nuestra tradición de organización estatal y del derecho, en nuestro caso muy específico latinoamericano y particular colombiano, deviene del derecho romano, en donde se le da mucho peso a las libertades individuales. En la Constitución del 91, nuestra Constitución Política del 91, estas libertades individuales se asumen como los derechos fundamentales. Y además están escritas, se parte del supuesto que para que exista esta forma de organización de nuestro Estado se sustenta en una Constitución que no solamente está escrita, sino que además ha sido promulgada bajo ciertas condiciones de solemnidad, etcétera. Al final, quien dirime un espacio de conflicto es un juez que sustenta su decisión en este espacio del derecho positivo en lo que está escrito. La ley es la ley y lo que impone es la ley y dura es la ley, pero hay que cumplirla. Esto es, esta comparación que hago es muy importante a la hora de lo que tiene que ver con nuestras organizaciones de la economía social y solidaria, particularmente de las juntas de acción comunal, porque hay unas reglas de juego que están escritas. En el caso de las juntas de acción comunal, hemos tenido un desarrollo legal de 3 momentos en la historia, desde el 58 hasta el 2021, y el decreto reglamentario del gobierno Petro del año 2023 sobre esta ley del 2021 última, que define las reglas de juego para esta organización esencial, que entre otras cosas vale la pena también mencionar con el número de organizaciones que he mencionado, son más de 70.000 las que ya existen en el país y posiblemente desde esa perspectiva
de la población general de organizaciones sin ánimo de lucro, de economía social y solidaria, de democracia participativa, de organizaciones que no practican ningún tipo de exclusión de ninguna naturaleza, ni de discriminación política de género, etaria o étnica. De ninguna, hay unos principios de participación generales comunes a toda la comunidad que conforma esas organizaciones. Esa caracterización general es lo que se constituye como en el eje común de las organizaciones de la economía social y solidaria, en donde sin duda uno de los símbolos, si no el más importante de base, es la Junta de Acción Comunal. En nuestro caso, y en general en lo que conocemos como los estados y la organización de las entidades, hemos pasado por unos procesos que yo prefiero mostrarlos más bien en un ámbito, en una línea de tiempo que más adelante enseguida voy a mencionar. Volviendo a los temas del derecho positivo, un profesor austriaco en la década de los 40 señaló bajo este esquema de lo que es una estructura de pirámide, profesor Kelsen, cómo la Constitución, que es la esencia de todas las leyes en una organización de derecho positivo como lo es el Estado de Derecho o el Estado Social de Derecho, está en la cúspide y de esa devienen todas las demás normas que guarden aplicación que tengan que ver justamente con las organizaciones y la organización del Estado, desde la Constitución, la ley, los decretos, hasta procesos del relacionamiento individual como los contratos, las sentencias, los testamentos. Vale la pena mencionar que además, por ese mismo orden de ideas, pues nuestras organizaciones, las juntas de acción comunal y otras organizaciones de la economía social y solidaria se mueven en un contexto de contractualista. Además del ser derecho positivo, son contratos que muchas veces ni siquiera deben estar escritos. Cuando uno solicita la afiliación a la Junta de Acción Comunal, debe llenar unos documentos, debe demostrar unas condiciones de vecindad. Esta, a su vez, también la Junta lo ha hecho para poder obtener su personería jurídica y su reconocimiento por parte del Estado, y debe además cumplir unas condiciones. Eso en esencia pues tiene que ver con la organización contractualista del derecho positivo en el Estado y en nuestro caso particular en el Estado colombiano. Nosotros aquí en este mapa de tiempo desde un siglo hasta el año 2025 podemos hacer una comparación de momentos de la historia universal, de la historia occidental, europea y también en ciertos momentos de la asiática misma y en nuestro escenario nacional. Ahí ustedes pueden ubicar en el mapa al lado derecho en 1954-1957 un momento muy importante para las juntas de acción comunal, y fue la presencia de un sacerdote en Colombia de apellido Lebret, un sacerdote francés que fue contratado durante el gobierno del general Rojas. De hecho, fue contratado incluso utilizando el mecanismo que fue tan reconocido en el gobierno de Rojas, que fue el de Sendas, la organización también de esta naturaleza de economía social. Esta sí pues por supuesto con un acento político específico para lo que sería después las aspiraciones del general y antes de la construcción de la ANAPO, eh, que fue Sendas y que lo dirige a María Eugenia Rojas. Por intermedio de Sendas fue contratado la misión Lebret, que estuvo entre el 1954 y 1957 en nuestro país. En esa década hubo 3 misiones. Inicialmente estuvo la de la CEPAL con Raúl Prebisch, que buscaba también a comienzos de los 50 una propuesta latinoamericana pensando en una planeación de largo plazo, pero simultáneamente una misión del Banco Mundial
en la que fue el profesor Kerry quien la dirigió en términos de desarrollo económico y social para el país. La misión Lebret, sobre todo, le puso un acento al humanismo y es ella la que propone que en Colombia haya acción comunal. Esta idea de Lebret es recogida en 1956 por un sociólogo colombiano que venía de formarse en Estados Unidos, pero que había coincidido en algunos temas con otro sociólogo colombiano que se estaba formando en la Universidad de Lovaina. Hago referencia a Orlando Falsborda, venía de formarse como sociólogo en universidades gringas en la década de los 50, que fue una década muy importante desde el punto de vista del acento en las ciencias sociales, fundamentalmente justamente como parte del proceso de reconstrucción de los países que habían estado inmersos en la Segunda Guerra Mundial. Y en Bélgica estaba estudiando Camilo Torres Restrepo. Los dos después fundarían la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional. A ellos se les uniría un profesor de la Universidad Nacional que acompañaría, entre otras cosas, varios de los procesos, la había acompañado varios de los procesos de Jorge Eliezer Gaitán, Luis Emiro Valencia. Luis Emiro Valencia estuvo casado con Gloria Gaitán, la hija mayor de Jorge Eliezer, y fue promotor de la creación del Partido Socialista en Colombia, tal vez hacia 1940. Ellos tres, utilizando o apropiándose de la propuesta de la misión Lebret, pero sobre todo con una dinámica de participación y de experiencia muy parecida a la de nuestra escuela con esta charla que estamos iniciando, promueven una organización de vecinos en Chocontá, en la vera del Saucio. En esa vereda, en Chocontá, nace en 1957 una pequeña Junta de Acción Comunal de Niños. Y en el 58 nace la primera Junta de Acción Comunal propiamente dicha para esta vereda en el municipio de Chocontá. Esa experiencia daría pie para que el primer gobierno del Frente Nacional, que fue el de Alberto Lleras Camargo, propusiera una ley y la expidió la ley 19 del 58, en donde se recoge la experiencia de acción comunal que se había desarrollado en esa experiencia de Camilo Torres, Orlando Fals y Luis Emiro Valencia. Luis Emiro Valencia se asumió desde entonces como el ideólogo ejecutor de la propuesta ideológica de la acción comunal que había surgido de esa vinculación de la misión Lebret y de la propuesta sociológica que traían y la Facultad de Sociología de la universidad, desde la Facultad naciente de Sociología Orlando Fals, que recordemos hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente por la Alianza Democrática M19 y, y pues Camilo Torres, que sabemos por su trascendencia en los movimientos sociales en la década de los 60. Este desarrollo coge una fuerza impresionante, con más y con menos según la impulso político de Estado, según el gobierno respectivo del Frente Nacional. Tendría inicialmente un desarrollo muy amplio en el primer gobierno y volvería a tenerlo en el de Carlos Lleras y volvería a tenerlo después en los años siguientes. En el año 2002 esta ley, casi 54 años después, casi 44 años después, 4 décadas, casi 5 décadas después, es reformada nuevamente en el gobierno de Andrés Pastrana. Sale la siguiente ley, que si no estoy mal es la 747 o 743 de 2002, a lo que se llamó la segunda, como la segunda fase de la acción comunal en Colombia, y tenemos ahora un desarrollo legal más reciente que es el de la ley que está vigente, la 2166, tal vez de 2021, promovida por
Duque en su gobierno, pero cuyo decreto reglamentario del año 2023 ha sido expedido justamente en el gobierno de Gustavo Petro. Esto se une a diferentes momentos del Estado. En la década del 58 tenemos un Estado que es interventor en la economía, que había surgido de la década de los 30 después de toda la crisis que tuvo el liberalismo económico característico de las economías mundiales y de nuestra economía colombiana hasta 1928 con la masacre de las bananeras y posteriormente con la alternancia del Partido Liberal después de casi 30 años de gobiernos conservadores. Con Enrique Olaya, que es el primer presidente después de esa hegemonía conservadora de casi 30 años, eh, y que promueve cambios y reformas sociales significativas, pero sobre todo una postura del Estado que se había limitado en los 3 décadas anteriores simplemente a regular y a no intervenir, a dejar que las fuerzas del mercado actuaran libremente. A eso se llamó el liberalismo económico, que después del desastre que tuvo de mercados ese liberalismo económico sin la participación del Estado, una escuela económica de los años 30, la de Keynes, le propone al gobierno americano, que fue donde más se sintió la crisis, que cambie el modelo hacia uno en donde el Estado reemplace a los inversionistas privados en el desarrollo de la economía ofreciendo bienes y servicios y regulando para que otros particulares sigan participando en ese contexto, pero con eje en el Estado. En la década en que surge la acción comunal en Colombia, estamos en ese modelo de Estado en donde el Estado interviene en la economía. Ese modelo de Estado se deprime en el año a mediados de los 80 por efectos, por un lado, de una crisis financiera de crecimiento de estados y sobre todo en Latinoamérica, que llevó a una crisis muy grande del sistema financiero que había respaldado, sistema financiero internacional que había respaldado todos estos desarrollos del Estado interventor, sobre todo en nuestro medio latinoamericano, un riesgo de no pago de deudas que lleva a que el gobierno americano de Ronald Reagan y el gobierno de Margaret Thatcher, de donde eran buena parte de esa banca, que por intermedio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, habían financiado a nuestros países para asumir ese rol de estados benefactores, de estados que intervenían en en la economía ofreciendo bienes y servicios. Para salir de esas crisis a mediados de los 85, este gobierno gringo y el gobierno de Inglaterra resuelven promover una cosa que se llamó el Consenso de Washington, por el cual se abandona ese modelo de Estado del Estado interventor, se plantea que otra vez haya intervención del Estado solamente regulando y que se deje a los privados el desarrollo de las economías en nuestras naciones. A eso se le llamó el neoliberalismo. Fue como volver de cierta manera a lo que había caracterizado los primeros 30 años del siglo XX y además define una disminución del tamaño del Estado y el otorgamiento de facultades del Estado-Nación a las entidades territoriales, en lo que en nuestro contexto colombiano se llamó la descentralización municipal. Se recoge esa bandera en el 86, Colombia es uno de los primeros en recogerla, no obstante no tener los tíos de deuda que había generado esta nueva estructura económica internacional, este nuevo modelo económico. Colombia lo asume, en el 86 se aprueba la elección popular de alcaldes y en el 87 se le transfieren buena parte de las funciones del gobierno nacional a nuestras entidades territoriales, un decreto de esa época y otro decreto mediante el cual se le asignan los recursos de lo que llamábamos entonces impuesto a las ventas, se le asigna, se le da un carácter eminentemente de transferencia para los municipios para que asuman estas nuevas reglas de juego. Ese rol del Estado neoliberal pues nos ha estado acompañando desde mediados de los 80, se ratifica en buena medida en la Constitución del 91 para nuestro caso colombiano, superando algunas
que se invoca esa constitución para superar unos temas de conflicto que se venían trayendo en la década de los 80 y 90. Ya se había superado la violencia liberal conservadora que había dado lugar al Frente Nacional, pero estamos en otro fenómeno de violencia en donde incluso el narcotráfico tenía una presencia importante. A ese proceso es una definición mía, un adjetivo mío, le digo, es un proceso revolucionario, un proceso de lucha de clases no revolucionario en la medida de que con la elección popular de alcaldes, buena parte de sectores económicos oscuros que habían estado financiando campañas políticas pretenden transformarse en clase política. Eso habría dado lugar a que, de no haber sido extraditado, por ejemplo, el primer alcalde popular de Armenia hubiera sido Carlos Leder, y eso se acompañó de procesos armados, de todo lo que conocemos como el conflicto colombiano reciente, con la incursión de paramilitares al servicio del narcotráfico y otros fenómenos en los que no me voy a detener mucho. Del 2022 en adelante, con la llegada del gobierno Petro, tenemos una redefinición del Estado, en donde el Estado vuelve a intervenir en procesos significativos de la economía, siga siendo regulador, pero también vuelva a, sobre todo en temas de servicios sociales, vuelva a ser el prestador de esos servicios sociales. Ese ha tenido un desarrollo que, como bien sabemos, ha estado limitado por las capacidades mismas de las reglas de juego que se tienen y por el rol que han jugado las Cortes a la hora de definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas de las reformas que se han pretendido expedir durante este gobierno último. En la Constitución del 91, pues dado que por el Estado, por el derecho positivo, que ya hice referencia a la definición que se hace ahora de Estado social de derecho, se plantean en varios artículos todo lo que tiene que ver con la economía social, solidaria y popular, desde el preámbulo hasta el artículo 366. Aquí los tenemos citados. Ahí la invitación es hacer un ejercicio de lectura en la Constitución. Vamos a facilitar, ahí tengo un hipervínculo abajo en una edición que salió este año con motivo de un aniversario más de la promulgación de nuestra Constitución en julio pasado. Esta la produjo la Comisión Nacional del Servicio Civil y otros organismos de Estado, que vale la pena tenerlo porque está actualizada hasta las reformas más recientes. Quiero citar sobre todo el artículo 38, que tiene que ver con el derecho de asociación, y que el Estado respeta y privilegia el derecho de asociación como parte del proceso justamente de organización comunitaria. El artículo 58, en donde dice que si bien se garantiza la libre iniciativa privada, también el Estado va a promover las formas asociativas y solidarias de producción y prestación de servicios, en donde lo atinente a las juntas de acción comunal está presente permanente. El artículo 64, que tiene que ver con el acceso al acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, y dentro de esas posibilidades bajo formas organizativas, asociativas de producción, en donde las juntas de acción comunal también tienen un juego esencial. Y hay un artículo, el artículo 189, ese numeral 26, que tiene que ver con que son las facultades que tiene el presidente para vigilar a los sectores de la economía, y dentro de esos está el sector de la economía social y solidaria, que el Estado, en este caso por delegación, en lo que tiene que ver con las juntas de acción comunal, la inspección, control y vigilancia está delegada en los departamentos, en los municipios y en los distritos. No solamente desde el punto de vista de inspección, control y vigilancia, sino también incluso del registro y existencia legal de las juntas de acción comunal o de las asociaciones o de las confederaciones que puedan ir surgiendo. Y finalmente, que a mí me parece, particularmente, me parece un muy interesante
propuesta de participación para organizaciones como las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones de la economía social. El artículo 366 que tiene que ver con la finalidad social del Estado, en donde se plantea que la finalidad social del Estado es garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida en 4 aspectos fundamentales: saneamiento básico, salud, educación y agua potable. Y a eso se une por otros artículos precedentes que dicen que también harán parte de la finalidad cultura, recreación y deportes. Bien, las juntas de acción comunal tienen una característica. Primero, pues un marco legal inicial que es el Código Civil. Este es un código centenario, casi centenario y medio de nuestro país. Las juntas de acción comunal, como otras organizaciones sociales, se organizan para satisfacer un bien común de un entorno social que es homogéneo. Los vecinos de un barrio, los vecinos de una vereda, en lo urbano el barrio, la vereda en lo rural, para satisfacer una necesidad común, y esa necesidad común, una vez se desarrolle, pues genera un flujo de solidaridad que, después de estar bajo un esquema de ayuda mutua, es decir, de un flujo de solidaridad interno, se traslada a un flujo de solidaridad al entorno en el cual están vinculadas. Tenemos que las organizaciones de la economía social y solidaria pueden en este momento estar agrupando 43 tipos de personas jurídicas. Están las de la economía solidaria propiamente dicha, que son las del sector cooperativo, no me voy a detener en eso mucho. Están las solidarias de desarrollo, que involucra un número muy importante de organizaciones en donde el flujo de solidaridad y las reglas de juego de la democracia son bastante importantes, son la característica esencial. Aquí ustedes están viendo buena parte de esas organizaciones, en donde incluso las asociaciones agropecuarias y campesinas hacen parte, los clubes, las entidades ambientalistas, las corporaciones y fundaciones, etcétera, que se denominan organizaciones solidarias de desarrollo. Justamente en estas organizaciones solidarias de desarrollo están nuestras juntas de acción comunal, y están otras organizaciones también solidarias de desarrollo, que tienen pues unas reglas de juego y un rol en la economía y en la sociedad diferentes de las anteriores, en donde el flujo era de cooperación social o económica, y en donde se procura, entre otras cosas, además de satisfacer las necesidades que mencioné de que comparten Estado y nuestras organizaciones de acción comunal, de el otorgamiento de facultades para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Estas tienen más un carácter de cooperación de tipo gremial o de tipo espiritual o de tipo religioso, que también las caracteriza, pero que también, porque en su organización interna juega la democracia, la no discriminación, lo que decía Campo Elías de el no tomar partido en procesos políticos específicos. Entre otras cosas, vale la pena mencionar una de las características legales por las cuales puede perder su personería jurídica una junta de acción comunal es por tomar un rol partidista específico. Eso está establecido en las reglas de juego, y por lo tanto el compromiso de asociatividad que le caracteriza, de democracia, no puede primar o estar subordinado a ningún tipo de tinte político. Ya para referirme a momentos vigentes, las juntas de acción comunal se rigen por la tercera de las leyes que mencioné hace un momento, como de los 3 momentos, las 3 generaciones que se han dado. Esta es la ley 2166 del 2021. Estas son cosas básicas que deben tenerse en cuenta para que pueda haber una junta de acción comunal, y es que el número de personas que la conforman, si se trata de barrios en capitales, no puede ser inferior a 75, y si se trata de veredas no puede ser en el nivel rural, pues no pueden ser inferiores a 20 personas. Cuando hablamos de 20 personas nos referimos a 20 grupos familiares.
representados por una persona, pero son grupos familiares ubicados en un espacio específico dentro de la vereda o dentro del barrio en donde se está conformando en la ciudad capital. Se constituyen en una asamblea de constitución. Y cuando hay una definición de barrios, aplican las reglas de juego que mencioné hace un momento para lo urbano. Cuando no hay una definición geográfica delimitada, por ejemplo, para el caso de las veredas, para caseríos más pequeños pueden ser incluso hasta de 20 personas, pues el grupo básico puede ser mínimo de 20 personas. Y cuando se trata de juntas que tienen el propósito, la autoconstrucción de vivienda, esa es otra categoría que existe y que cumple un rol específico, dentro de este esquema de organización se requieren al menos 10 familias. Aquí es donde está definida que a partir del año 2021 la elección de dignatarios se llevaría a partir del 2022. Yo estuve viendo unas imágenes para el caso particular de Cajicá, de la toma de juramento que hubo en el año 2022 por el alcalde anterior, Fabio, a las juntas de acción comunal elegidos en el 2022 y por lo tanto en el año 2026 vamos a estar nuevamente en elección de juntas de acción comunal. Aquí están señaladas las fechas exactas en las que debe darse esa elección. En el caso de juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria va a ser el último domingo de abril y su toma de posesión de inicio de periodo será a partir de julio de ese mismo año. Son prácticamente 3 meses que se otorgan para que pueda hacerse todo el proceso de registro que debe darse ante la entidad de control y vigilancia, en este caso los municipios, o los departamentos o los distritos según la instancia geográfica de la que estemos hablando. Ya vienen otras reglas de juego que tienen que ver con las asociaciones, las federaciones o las confederaciones. Las juntas de acción comunal tienen como esencia el principio de participación y pensando en eso, desde el 2012, la ley 1551 les permitió la posibilidad de contratar con el Estado en diversos procesos de prestación de servicios o incluso de producción o de satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades. Quiero hacer referencia que ya desde antes esto venía ocurriendo. Recién arrancó el proceso de descentralización al que hice referencia de mediados de los 80. Hacia el año 88-89 el Estado propuso una política pública estatal. Esta es la política que se construye de arriba hacia abajo, mediante la cual esto se llamó el Plan de Ordenamiento Territorial, que Plan de Desarrollo Territorial era que se llamaba el PDT, que tenía como propósito que actores importantes de las organizaciones comunitarias pudieran ayudar, contribuir en las alcaldías en la prestación de esos servicios que ahora, por ese proceso de descentralización, el Estado-Nación le estaba pasando a los alcaldes. Por ejemplo, la asistencia técnica agropecuaria, que dejó de ser un servicio nacional y pasó a ser prestado por los alcaldes, que en ese desarrollo de la descentralización, por ejemplo, para este caso específico, le dijo a los alcaldes, esto puede ser desarrollado por las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, las famosas SUMATA, y le dijo al alcalde que la asistencia técnica de la SUMATA podía ser prestada incluso por particulares contratados específicamente para esto. Recordemos que con este proceso de descentralización y con ese acuerdo que hubo para la disminución del tamaño de los estados, para salir del lío que se había generado con el endeudamiento
difícil o imposible de sostener de nuestros países latinoamericanos, regresamos en la mitad de los 80 al modelo neoliberal de la economía, que no es otra cosa que la libre concurrencia de particulares, incluso o reemplazando al Estado en la prestación de servicios públicos. En esa época, en ese 86-87, con este plan de desarrollo, se facultó a las juntas de acción comunal a prestar servicios de lo que después hacen parte de los servicios domiciliarios de la ley 136 del 94. Y de la ley 134 del 94. Es que conocí yo y trabajaba en el SENA en esa época, tuve una experiencia práctica para promover una experiencia piloto de barrido de calles contratada por el Estado local de Pereira con juntas de acción comunal del municipio de Pereira. Esta nueva ley, la actual, la 2166, no limita el quehacer de las juntas a la contratación con el Estado, sino que también las faculta para desarrollar, promover y establecer procesos de emprendimiento comunitarios. ¿Qué es un emprendimiento? Una idea de negocio que se transforma en negocio, para decirlo en pocas palabras, a nivel local. Eso le da un peso muy fuerte de cooperación económica a la Junta de Acción Comunal y por lo tanto una legitimidad muy importante que le permite afianzarse como el organismo esencial de la participación de la comunidad en los espacios locales de nuestro país. Y además le da la posibilidad de hacer esto que estoy presentando en este gráfico. Ahí me apoyo en un colega administrador público, profesor de la ESAP, que en estos mapas conceptuales hay un buen desarrollo de estos mapas en muchos temas de la administración pública a propósito del establecimiento, la promoción, la formación, el análisis y la formación de políticas públicas. Y ahí es donde la Junta de Acción Comunal pues tiene un rol esencial. ¿Qué es una política pública? Es la atención de un problema social. Cuando hay muchos problemas, pues una política pública habrá para cada problema. Cuando son problemas del mismo sector, de la misma necesidad, por ejemplo, sector educativo, pero en diferentes tópicos, educación básica, educación secundaria, educación para el trabajo, educación no formal, educación informal, ese conjunto ya habla es de un programa, ya no es una política. La política es eminentemente individual y es un rol en donde la comunidad y la rama ejecutiva del poder público, que es la cabeza de la administración pública, definen conjuntamente cómo solucionar ese problema. Hay un momento coyuntural importante para esta dinámica de la administración pública. Esto tiene que ver con la agenda. La agenda es lo que hace que un problema comunitario se pueda transformar en una política pública y tiene que ver con los inicios y el desarrollo y el fin de mandato de gobiernos nacionales, departamentales o locales. Definitivamente hay un punto importante para promover esa solución en las políticas públicas, que es al inicio de los periodos eh, de mandato de las autoridades nacionales o locales, y vuelve a ser muy importante justamente a finales, como en este que estamos próximos a emprender, en donde la promoción de políticas públicas en donde puede participar y tiene un rol esencial, yo diría que incluso más legítimo que otras organizaciones sociales, la Junta de Acción Comunal, ahí que tiene que ver con esta coyuntura que estamos viviendo para el próximo año y la que vamos a tener enseguida con la nueva elección de autoridades locales, el rol para promover soluciones y para promover políticas públicas como solución a esa problemática comunitaria, local, veredal, pues las hacen actores fundamentales en el proceso. Es la diferencia entre gobernar por leyes o por planes a gobernar por políticas. Cuando hablamos de gobernar por políticas públicas, ya los gobiernos
dejan de tener ese único protagonismo en la solución de la problemática que afecta a una comunidad, en donde necesariamente la comunidad coparticipa con el gobierno en los niveles que correspondan, nacional o local, en la solución de ese problema. Ahí es donde se une justamente, y la ley última invoca el tema de políticas públicas a propósito de la coparticipación de las comunidades en la definición con el Estado de la solución a las problemáticas que las aquejan. Hablamos de políticas públicas como una escuela. Es una escuela de una corriente también de la administración pública que también se desarrolla en los años 50, fíjense, igual que la sociología, y que a partir de ese momento se considera un nuevo enfoque en el quehacer del Estado con la comunidad en la solución, en la búsqueda de solución conjunta de problemas que son conjuntos. Aquí hay una definición general, no me detengo en esta, pero en esencia es lo que yo quería comentarles. Los dejo a su consideración. ¿Alguna inquietud? Con mucho gusto. Pues sí, yo creo que debe haber varias. A mí de entrada se me ocurre una primera y es que le escuchaba a mis colegas que hablar de que por lo menos en Cajicá las juntas de acción comunal sí se encuentran como muy politizadas, muy inclinadas hacia alguno de los, eh, tienen alguna inclinación política. Eso, por lo que tú dices, no debería ocurrir, ¿no? No sé si es una perspectiva correcta Es o una, qué, pues. es una perspectiva políticamente correcta y además dentro de una ética asociativa que debe ser así. Ahora, que se transformen en herramientas para hacer política es más un devenir de la insatisfacción de las necesidades. ¿Por qué la comunidad busca apoyos esencialmente para solucionar sus problemas? Mire, cuando teníamos con la constitución anterior los auxilios parlamentarios, que pues quedaron satanizados después de la constitución, buena parte del quehacer de las juntas de acción comunal de nuestros municipios y ciudades se desarrollaron mediante ese mecanismo. Desde entonces tenemos una tradición, que es una tradición que duró muchísimos años, que buena parte de las vías que se pavimentaron en las ciudades, la construcción de caminos vecinales, de vías veredales, etcétera, se dieron con ese apoyo institucional que necesariamente tenía que ver, guardaba relación con un vínculo. Ahora, que normalmente eran puentes que establecían actores dentro de la Junta, más que la Junta en sí misma. Desde el punto de vista de la formalidad y lo que es políticamente correcto, ninguna organización de naturaleza social debe tener esa vinculación, ese compromiso político. Que se busque como un medio por actores de la comunidad y que de cierta manera se canalice por la persona jurídica que lo representa es otra cosa. Pero el deber ser del derecho positivo de la formulación de la ley, que incluso trae una penalización que puede llevar incluso a la pérdida de la personería jurídica por la politización de este organismo tan esencial a nivel local. Ok. Orlando. No se te escucha. Tiene cerrado el micrófono, Orlando. Bueno, ¿ya? Ya. Sí. Bueno, es que me llama la atención y quisiera que determináramos o tratáramos de determinar la línea roja de hasta dónde sí y hasta dónde no. Hasta dónde sí se puede y se hace política a través de la Junta de Dirección Comunal o no se hace política. Y hasta dónde es una respuesta consecuente
a un buen ejercicio administrativo. Voy a poner 2 ejemplos. Milton Ramírez fue el hoy concejal de Cajicá con mayor número de votos. ¿Cómo lo hizo? Pues siendo presidente de la Junta de Acción Comunal del Ministerio. ¿Qué le valoro a él? La permanente comunicación con la comunidad. Cada cosa que se hacía, cada cosa que se impulsaba, cada cosa que se trabajaba, él la comentaba con la comunidad. Ahora bien, conozco otro caso, que es de un sobrino en Arbeláez, Cundinamarca, que el tipo es ajeno a todas las políticas. No le gusta Petro, no le gusta Uribe, no le gusta nada. Él considera que la mayor corrupción es la política y por eso no se quiere meter. Nunca quiere saber de política. Sin embargo, él ha hecho una magnífica gestión en el municipio, en la vereda donde él vive allá en Arbeláez, y es tan buena que todos los vecinos le están pidiendo que se meta, que se lance de alcalde. Entonces, fíjate cómo uno no se puede disgregar, no se puede separar, o por lo menos en la praxis, no se puede separar la política de las juntas de acción comunal. No sé, yo veo eso así. Y no sé qué opina José Joaquín o qué opinan ustedes. Me preocupa esa situación. Gracias. Cuando uno toma un curso de estos, Orlando promueve una formación de estas, pues tiene que mirar los dos aspectos. Uno, la formalidad. Por eso hice referencia al derecho positivo. Además, porque pues para eso estamos metidos en ese ámbito y nos movemos bajo unas reglas de juego. Una cosa es esa formalidad en donde se predica en nuestras organizaciones sociales y particularmente en las juntas de acción comunal que no deben tomar como junta, como persona jurídica, no debe tomar participación política. Entendía la participación política como favorecer o prestarse a algún tipo de proselitismo o favorecer a a un particular candidato o tomar partido en un partido político a convocar, que es el otro escenario de la política, a convocar a la comunidad para definir temas de lo que mencioné allí, que es la política pública, que es otra cosa diferente. Entonces yo creo que esos dos ámbitos y sobre todo el segundo es perfectamente posible y yo diría que tiene su escenario más natural en las juntas de acción comunal. Si se mira en la perspectiva de cómo lograr que el Estado local se vincule por una dinámica de la fuerza de la comunidad misma, que eso se logra con procesos de participación pedagógicos, de procedimientos, del uso de metodologías. Olvidé citar, por ejemplo, que cuando nace la acción comunal, nace con una metodología que propone Orlando Fals, que todavía la estamos usando los que trabajamos en estos temas sociales, la investigación acción participativa, en donde no llega un actor, un consultor, un especialista a decirle a la comunidad, mire, esta es la solución que usted necesita, sino llega ese mismo especialista y con el uso de unas metodologías hace que la comunidad misma encuentre la solución para lo que requiere y busque los mecanismos por donde canalizar la respuesta para eso. Entonces, desde ese punto de vista, la línea roja que menciona Orlando tiene que ver no con el hacer la politiquería tradicional en la búsqueda de votos de alguien particular, en donde es lógico que un líder genere una corriente de opinión favorable y se le invite incluso, por ejemplo, a ser alcalde, como menciona en el caso del sobrino. Es una forma de hacer política diferente y esta construcción de escuela debe aportar para eso. Por supuesto, entendemos que hay un momento coyuntural que en este momento tenemos a 1 año y a 2 años que ya estamos nuevamente en elección de autoridades locales. Caica. Buenas noches a todos. Qué pena, tuve algún inconveniente para conectarme desde el principio. Pueda que yo no tenga todo el contexto, pero bueno, lo que sí puedo decir es que en Cajicá, en lo particular,
Canelón es donde se fundó la primera Junta de Acción Comunal. De ese entonces, acá ha pasado, ahí sí como dicen, por el puente ha corrido mucha agua, por debajo del puente. Yo fui líder comunal y ahora pues participo en un comité de la Junta de Acción Comunal de Canelón y tengo como se llama un pequeño recorrido donde me he dado cuenta cómo a ver, la esencia primero de la Junta como tal, las juntas tienen un papel muy importante en la parte social. ¿Por qué? Porque son las necesidades de la gente que tienen el terruño en sus espacios, en sus momentos. Y me acuerdo mucho que nosotros fuimos muy emprendedores, incluso con hacer la parte del alcantarillado y acueducto del sector de Canelón, que no le paraban bolas el alcalde municipal y todo, porque como que no era técnicamente posible hacerlo. Y entonces las juntas de ese entonces teníamos diferentes tipos de participación en las tareas comunitarias y de ahí logramos hacer nosotros contratamos en buena parte lo que era la posibilidad de hacer un alcantarillado en una zona de Cajicá y se hizo. Hoy en día está desbordado, pero bueno, eso es otro tema. Lo que sí vimos también era cómo superar sobre todo la posibilidad de tener los servicios básicos, sobre todo los servicios públicos, porque es que si no había un vocero, entonces no se hacía. Si no se participaba, por lo menos en la electrificación rural, no se hacía, ¿sí? Y entonces también todos los demás planes, sea de educación y demás, no se hacían. O sea, hacer una escuelita en una vereda, a ver, un par de salones, unas cosas, no se hacía. Entonces dice uno, el Estado le dice a uno, sí, organícese y en ese caso las juntas de acción comunal participe, actúe, construya y buena parte de eso es apadrinado ¿por quién? O por el alcalde o por los políticos, en este caso los concejales de turno. Nosotros tuvimos la oportunidad de colocar concejales directos de la comunidad para que fuéramos voceros allá en el consejo municipal y actuáramos ante la alcaldía y todo, y se hicieron cosas importantes. Hoy en día yo veo, porque ya claro, participo en un comité, pero no directamente ya en la gestión, pero no quiero decir con esto que yo me he aislado, pero sí se ve y no hay que desconocer, no para decir que las rutas no son válidas, no, son válidas, pero mire cómo ellos prestan ¿cómo se llama? Actúan mejor para satisfacer a las comunidades, pero a través de una cosa manejable políticamente. Es que el doctor, es que el alcalde, es que el concejal, y el es que es el manipuleo de las cosas. Cosa que la gente no, por su grado de, digo yo, de conocimiento, o de organización, o de importancia, todo lo ven como un favor, más no como un derecho, que es donde están las cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? La Junta de Acción Comunal como un gestor de algún accionar en pro del beneficio de para la comunidad. Como decíamos, las placas huellas, ¿cómo no? Las vías, claro, los servicios públicos, no, ¿cómo no? La parte ambiental, también, ¿cómo no? Y muchas otras cosas, la parte educativa, la parte cultural. Entonces, nosotros incluso autodesarrollamos un predio que algunos de los amigos conocen en Canelón, que es un centro cultural, y casi que no nos ayudan. ¿Por qué? Porque eran emprendimientos de las comunidades. Hoy en día estamos pensando en los paneles solares, la energía alternativa, entonces, y cómo dársela a la comunidad también. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso lo impulsan las comunidades sin la participación politiquera, como que no funciona. Pero si ya está uno aliado con algunos concejales, con bueno, en este caso la alcaldía, entonces no funcionan. Voy a lo práctico.
hay cosas que en la contratación pública tiran a manejarlo al directivo comunal, es la manipulación, que es cosa que la gente no sabe cómo lo están manipulando, porque ellos no conocen de leyes, de contratación, de participación, de veedurías y todo. Entonces eso se queda más como es importante la Junta siempre y cuando se haga una obra, siempre y cuando se gestione algo. Entonces es como el presidente de la Junta de Acción Comunal es el que lo invitan a las reuniones, es el gestor, es el que participa, pero también por la parte de atrás está, usted es el que me pone los votos. Eso no lo podemos desconocer. Ahí es donde está la clave para decir, bueno, sí, señor, es que nosotros necesitamos de este derecho al agua, de este derecho a la educación, de este derecho a fomentar la parte de la defensa ecológica, de la defensa del agua, de los ríos, de toda esta cosa. Y resulta que eso sí tiene manipulación, que es donde no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo podríamos reeducar a la gente o que la gente, las comunidades tuvieran educación, que supieran lo que explicaba José Joaquín? Mire, son normas. En el modelo de desarrollo de Colombia son normas que se implementan para el desarrollo. ¿Cómo se empoderan las comunidades? Conociendo eso, sabiendo. Entonces nos toca ir a las comunidades para explicarle que eso no es un favor, ni es una dádiva, es un derecho. Ahí es donde yo voy, ¿sí? ¿Cómo le apuntamos a que empoderarnos de los derechos que tenemos? Que sea como dijo Orlando, Milton, y puede ser aquí Jaime Quintero, que son los que están al frente y gestionando porque son los representantes legales. Entonces, ¿qué tanto conoce las comunidades las leyes? ¿Qué tanto conocen las comunidades el derecho de tener constitucionalmente sus cosas? El derecho de no permitir los malos manejos de las inversiones. Ellos le dicen a uno, no, le vamos a gestionar la entrada de tal cosa, la ciclovía de tal cosa, pero entonces ustedes simplemente son como los firmones. Nos dan el visto bueno a lo que hicimos. ¿Cómo lo hicieron? Bien, mal, regular. Y entonces las juntas de acción comunal son utilizadas simplemente para hacer un trámite. Entonces, todas estas cositas nos tienen que ayudar para ver cómo nos empoderamos o cómo las comunidades se empoderan, pero que sepan que no pueden ser utilizadas, manipuladas y dijéramos que maltratadas desde su punto de vista ciudadano y hacer algo correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eso es lo que yo dejo como inquietud de acuerdo a mi experiencia. Gracias. Campo Elías. Muy buenas. Para complementar un poquito más de lo que decía Jorge, nosotros nacimos haciendo juntas de acción comunal porque faltaban unas cosas dentro de nuestros sectores y nació debido a eso, porque es que nosotros, y se dejó morir la Junta de Acción Comunal. En este momento está. Campo Elías, no le escuchamos. Se integraron mucha gente a trabajar y a hacer y a través de muchas actividades como bazares y otras rifas y todo, se hicieron alcantarillados, se hicieron electrificados, se hicieron pavimentos, se les metió agua a ciertos sectores, pero como decía Jorge, a nosotros nos tocó pelear un cupo en la alcaldía para que nos pusieran cuidado porque no sabíamos ni cómo se armaban las fichas para pedir. Ustedes pueden ir al banco de proyectos, unos que consignan, el alcalde por derecho tiene que consignar unos proyectos, pero eso van de la mano de la Junta de Acción Comunal. Pero si la Junta de Acción Comunal le pega al banco de proyectos,
Uno también tiene que buscar al político para que le muevan lo que se va a hacer dentro de la vereda. Entonces, eso se ha perdido, porque se nos volvió más politiquero que comunitario, como dice la palabra, comunitario, comunal, porque eso es una asociación de habitantes de cierto sector para organizar y que tengamos un provecho dentro de los territorios. Entonces, eso es lo que pasa. El señor que fue allí, Milton, no solo ha sido Milton, la mayoría de que fueron concejales fueron presidentes de Junta de Acción Comunal, pero para llegar allá a ser concejal, tocaba llevar la fuerza que tenía uno entre la vereda, dentro del sector, para poder sacar también provecho y hacer sus obras, porque es que la Junta de Acción Comunal se hizo fue para trabajar, no para darle vueltas. Por eso hoy en día, le doy un ejemplo, hace 25 años teníamos nosotros 700, 800 afiliados a la Junta. Hoy voy y la miro y no tiene nada. Tiene escasamente 150 afiliados. Y de los 150 afiliados son hijos de unos que nos ayudaron a trabajar en cierto tiempo. Pero ahorita que como ya encontraron que ya había luz, ya había agua, ya había esto, entonces a la gente no le importaba seguir esa trayectoria. Antes, pero ¿para qué vamos a una reunión de Junta de Acción Comunal? Si ya todo lo hicieron, ya la luz la tenemos, el teléfono lo tenemos, todo eso lo tenemos. Lo que sí tenemos es que entrar a buscarle otra vez la gente y la gente empiece a tomar conciencia dentro de la Junta. Por ejemplo, lo que decía el que dictó la conferencia, todas esas leyes y todo eso, pero tenemos que llegar a aterrizarlas. Hay que llegar otra vez a tocarle la fibra a la juventud, pero a los nuevos, la nueva gente, que no se pierdan las juntas de acción comunal. No la tomemos como caballito de politiquería, sino el bien es qué falta dentro de los sectores. ¿Qué es lo que hace falta? Y ustedes pueden ir al banco de proyectos de Cundinamarca. Escasamente no hay nada. Escasamente los que el alcalde medio mete ahí para darle pillezo porque a juntas de acción comunal están puyando ahí. Miren, estamos esta pavimentada, necesitamos esto. Entonces ellos montan. Y lo que debemos de hacer nosotros es que también que quitarnos el problema de la alcaldía es enseñarle a la gente cómo se montan las fichas para poder pedir y radicar los proyectos en el banco. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que volver otra vez, porque las juntas de acción comunal se perdieron con la nueva constitución, se perdieron un buen tiempo. Ahorita están resucitando. Entonces, ahí es donde debemos de ubicarnos el taller, la escuela, lo que vamos a hacer. ¿Cómo aterrizamos un poco de gente otra vez? Para que la gente tome otra vez, porque las juntas de acción comunal hicieron progresar el país. Ahí hubo carreteras, hubo alcantarillados, hubo líneas eléctricas, fueron a través de las juntas que jodieron tanto. Y a través de las juntas también, como le decía a Carlos Hurtado, unos postes que sembramos hoy y al otro día ya no eran del municipio, ni de la comunidad, ni de la junta, sino eran de la empresa de energía de Bogotá. Ya al otro día ya no es el poste que nos había costado, de tiempo valía un poste como 700.000, pues 200.000, pues no me acuerdo cuánto. Y se sembraron varios postes en Cajicá, los alcantarillados, por eso nosotros estamos cortos en Cajicá de alcantarillados, porque todavía tenemos
alcantarillados viejos, de ese grés, de esa vaina, y de bajas pulgadas. Por eso es que tenemos un alcantarillado, falta de cómo utilizar bien ese bien. Entonces ahí es que a ver cómo le hacemos y le aterrizamos un poco de cosas que, que hicieron ahí, pero las sacamos como más sensibles a que la gente la escuche y principalmente a gente de 30 años hacia atrás, porque ya el viejo eso ya no le importa, la Junta de Acción Comunal. Por ahí para medio no estar descachados, mandan al hijo y el hijo es el que contesta en las reuniones. Y en las reuniones eso no sirve, que a la hora de la verdad el chino va y contesta y se va para la casa otra vez. Muchas gracias. Carlos, ¿Quieres comentar lo que ellos dijeron, José sí, Joaquín? señor, sí, señor. En relación con lo que ambos han expresado de lo que desarrollaron como experiencia personal, justamente en el proceso de construcción de comunidad con la Junta de Acción Comunal como ente articulador. Los postes, lo que mencionan del acueducto, lo que mencionan del alcantarillado, de los proyectos que menciona Campo Elías. Cada proyecto de esos es una política pública y se requiere para que se vuelvan realmente un elemento de ejecutorio de lo público, en este caso de lo local, con el eje en el alcalde, que haya un canalizador de esto para meterlo en la agenda del alcalde o en la agenda del gobernador o en la agenda del presidente. Uno de esos canalizadores de forma tradicional han sido los partidos políticos o los actores políticos de los partidos políticos. Fue a lo que nos acostumbramos. Los tiempos recientes nos han mostrado que no son los únicos. Que las movilizaciones, por ejemplo, también son un canalizador. Tanto lo es que incluso el estallido social fue quizás la mejor representación de la capacidad que tiene la comunidad cuando se mueve. Y, y eso provocó cambios en el quehacer de la política actual. Los medios de comunicación son otros canalizadores importantes. Yo me he sorprendido en esta experiencia mía en Cajicá, por ejemplo, de ver cómo las personas escuchan la emisora de Cajicá. Es uno de los medios. Pero también están todos los medios alternativos que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en donde justamente la población joven que menciona Campo Elías encuentra como su forma de expresión las redes sociales. Es el quehacer nuevo de movilizar opiniones, muchas veces opiniones en relación con cosas que los más veteranos podemos ver como futiles, como tan ajenas a nosotros, pero que podríamos aprovecharnos de esos mismos medios, las redes, por ejemplo, para llegarle a la población joven. Efectivamente, como lo dice Campo Elías, haciendo todo este discurso más aterrizado. Hay formas de canalizar por esa vía. Los gremios son otros canalizadores importantes, muy importantes. En lo nacional, todos los días escuchamos al señor de la Andi, todos los días. No necesita un político para opinar, él opina. Y eso hacen otros actores gremiales. En lo local debemos impulsar también esos actores. Y canalizar por otra vía que sea adicional a la tradicional, que ha sido justamente la de los partidos políticos y los actores de lo político dentro de los partidos. Eso tiene mucho que ver con los momentos contemporáneos que tenemos para que esos proyectos que son la solución a necesidades, como lo han expresado ellos dos, esa solución no es otra cosa que lo que denominamos políticas públicas. Que tenemos que asegurar es que el Estado los compre, el Estado local en este caso los compre, los
patrocine y les meta plata, que es en esencia para lo que buscamos al Estado, no es para otra cosa, a nivel local, para tener la posibilidad real de satisfacer una necesidad básica. En lo local la necesidad básica es de satisfacción inmediata y se hace política únicamente. Ha servido es para hacer el escenario de lo político cuando hay otras posibilidades de canalización de esas necesidades actualmente. Yo tengo una inquietud, porque comentaste que todo esto se refiere a lo local y muy, digamos, en relación con territorios, pequeños territorios, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy hay unos territorios muy grandes que son digitales, ¿sí? Y me puse a pensar en una cosa muy sencilla. Yo, por ejemplo, tengo una academia de validación del bachillerato. Sí, Resulta que en Colombia hay más de 8 millones de personas adultos que no son bachilleres, ¿sí? Y ahí se ha ido creando una comunidad. Pero estos están en todas partes. Entonces, es una comunidad, pero es una comunidad digital, no es una comunidad digamos, de vecinos, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde? Obviamente el tema digital llegó después de que se creara, entonces, después de Falsborda, mejor dicho, pues, y demás, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ese tema de comunidades digitales está cobijado por, por esta legislación o eso simplemente se queda por fuera y tiene que ser territorio? Y ya es como democracia local o algo así, pues, sí, ¿sí? está limitado a eso porque incluso desde el punto de vista legal está la necesidad de demostrar el ámbito territorial específico. Si, por ejemplo, en una comunidad, por ejemplo, Canelón, quisiera producir una nueva junta de acción comunal, otra, diferente, tendría que demostrar que esa creación de esa nueva comunidad que va a tener ese otro nombre, un nombre pertinente que se va a registrar, tiene que mostrar unos estudios y unas certificaciones que permitan ver que la otra no se va a ver afectada a pesar de estar en el mismo territorio. Entonces el territorio ahí cuenta. Digamos que Ujú. en ese espacio de lo local, en este aspecto específico, todavía no trascendemos el escenario. Y eso que la ley es posterior a la pandemia, porque esta ley es del 2021. Hay un momento importante de la virtualidad que se da con motivo, pues eso nos cambió la historia en todas partes del mundo. Ya el trabajo dejó de ser el que era después de la pandemia. El comercio, un montón de cosas cambiaron después de la pandemia. Curiosamente, en este aspecto no llegó a esto. Duque la promueve, saca la ley, pero eso que había sido el desarrollo de solución que tuvo que encontrarse por la parálisis que genera estar 4 meses encerrados, que hasta el comercio mundial se detiene y todo lo que conocimos de esto, curiosamente en este aspecto no ha alcanzado a tener ese desarrollo. El territorio sigue siendo un elemento esencial del Estado en lo local, bueno, y en lo nacional también, pero define muchas cosas y en este aspecto específico, para estos fines sí tiene esa particularidad. Ok, ¿alguien quiere comentar? ¿Preguntar? Tres cosas, tres cosas. A ver, entiendo que el resumen de lo que decía Campo Elías es que la necesidad es el fundamento de las políticas públicas. Así es, Si así no hay es, necesidad, no hay política pública así viable. es, así es. Segundo, las políticas públicas sí son parte del accionar de las juntas de acción comunal. La politiquería no. Eso sería más o menos lo que yo entiendo hasta ahora. La politiquería como tal, hablar de partidos, hablar de candidatos, Candidatos. hablar de el aprovechamiento. Ahora, el aprovechamiento de esa junta de acción comunal en el mundo político sería parte de una mentalidad pragmática. El presidente de la junta
entiende que se acerca a los políticos y saca cosas para su comunidad. Eso es un pragmatismo puro, listo. O Hasta quiere ahí, volverse el mismo político. sí, sí, sí. Considera que volviéndose político puede sacar mayor provecho para su comunidad. Ese sería el pragmatismo. Bueno, ahora bien, nosotros desde nuestra comunidad, como escuela de formación, ¿cómo podemos aprovechar eso? ¿Cómo podemos evitar que los alcaldes nos utilicen? ¿Cómo podemos, o vale la pena o no vale la pena incursionar en eso? Y si vale la pena, ¿cómo la formación puede ayudar a crear los líderes que permitan ingresar a las juntas de acción comunal sin caer fácilmente en la utilización? Esa sería la salida a esta diatriba que estamos viendo hoy. Gracias. Caica. Bueno, yo creo que para ir aterrizando, lo que pasa es que venimos del pasado hacia el presente y hacia el futuro. A ver, entonces, eso de lo que nació, de lo que fue bueno y fue tal vez primitivamente bien, ¿cómo se llama? Bien por la participación y bien por la actuación y lo que se hizo y que fue después manipulado y tergiversado porque creían que si usted estaba al lado del politiquero funcionaba la cosa y si no estaba, pues no. Entonces, a ver, hoy en día ya se tiene una experiencia buena y mala, porque el solo hecho de actuar para manipular es una actitud perversa. O sea, algunos se lucran de eso, por así decirlo, y se pierde la esencia de lo que es esa organización para poder avanzar en el desarrollo de la sociedad. Hoy en día, si creemos que las nuevas generaciones se van a empoderar de eso, entonces ya no necesitas de lo que decíamos ahorita, la parte básica de los servicios básicos, de todo lo elemental, sino de otras cosas. Vale la pena denunciar. Tenemos que apostarle a las nuevas energías, a mantener el problema ambiental. Bueno, vamos a desarrollar problemas ambientales de la conservación del agua o el buen uso del agua, de todo lo que significa la sociedad como tal en sus saberes y también, lógicamente, lo digital. Y todos entendiendo de que la participación en pro de hacer cosas para que necesita las nuevas generaciones, como son los espacios públicos, los parques, la ética, por decirlo así, el respeto, la organización en el sentido de los espacios partiendo de la movilidad y el respeto a la buena circulación y el respeto a la ética y al trato social, ya todo eso también es una tarea. Entonces, mire que la parte educativa, yo puedo de pronto equivocarme, pero ustedes son eruditos en esa parte educativa, y digo yo, a ver, la sociedad en la parte de cómo uno interrelacionarse se ha perdido, digo yo, o se ha debilitado. Entonces, eso es también otra tarea. Si tenemos ya algunas cosas que se han superado, ¿por qué no superar otras? Entonces, la misma participación del ente comunitario podría, ¿cómo mejorar nuestra relación social? ¿Ya? Y para eso, pues nos toca. Y sin manipuleos, que alguien viene y alguien quiere y con alguien se puede coordinar porque todos nos vamos a beneficiar y salimos adelante, perfecto, es coordinación, pero no manipulación, que es lo que a uno en el fondo le dicen, ¿me ayudas? Y entonces si no, entonces yo pierdo, entonces no me ayudas. Bueno, y
que por una dádiva chiquita, entonces nosotros tenemos que ser como los servidores de ellos. Eso es lo que no funciona bien. Bueno, entonces digo yo, la nueva sociedad querría, o qué quiere comunitariamente. ¿Es válido las juntas? ¿Es válido una organización social? Yo creo que sí, y sigue valiendo. Que sean otras cosas, perfecto. Entonces, ¿cuáles? Siempre la sociedad tendrá una necesidad en común. ¿Cuál? Entonces, es eso. A ver, ¿cuál es la apuesta? Ok. Tenemos que ir cerrando con las conclusiones. Entonces, Campo Elías, hablas tú y tratamos de sacar algunas conclusiones para eventualmente una próxima reunión. Mire, para complementar otro poquito, me adelantó ahí mi compadre Caica. La cosa es que debemos buscar una metodología entre nosotros para enseñarle a la gente, empezando por Caica, yo creo que es el punto esencial, para que las nuevas generaciones tomen verdaderamente el trabajo de la acción comunal. Para recordar un poquito más, y para aquí, para don señor Rico, el misterio no ha sido el único, el misterio no ha tenido el único que ha sido el Chino Milton. Desde su creación que hicieron el misterio fue don Arceliano, y don Arceliano duró 36 años en la Junta de Acción Comunal y concejal. Y él era la mejor idea que había en Capital, era la de él, porque él aprovechaba a los políticos para hacer patinaje de sus proyectos. No le metía a la política, pero sí los utilizaba ese señor para que le pavimentaran, para que le regalaran electrificación y esas cosas. Y el ministerio ha tenido varios concejales y siendo presidentes. Entonces no veo, lo que tenemos es que aterrizar esto, es cómo llamamos de nuevo a la juventud para que tome el trabajo y las armas de esta vaina. 2, enseñarles a ver cómo se patina, enseñarles que no, lo que dijo Jorge, no nos manipulen, porque es que la Junta de Acción Comunal no es para echar politiquería, pero si nosotros somos vivos, sí podemos aprovechar a los políticos. ¿Por qué los alcaldes o candidatos a la alcaldía llaman primero que todo a los presidentes de junta? Porque ellos saben cuáles son las necesidades de cada sitio y entonces ellos dicen, mire, en mi comunidad hace falta electrificado, falta pavimentar, falta alcantarillado, falta esto. Entonces, los candidatos a la alcaldía, ellos son los que más aprovechan, porque le sacan cierta información a las juntas y entonces eso, como lo tienen hecho, nosotros tenemos que saber cómo es que montamos los proyectos para estarle sacando los ojos cuando sea alcalde. Porque no, el alcalde ya entra a la alcaldía y se hace el pendejo y no hace nada. Entonces, si se le enseña a la gente cómo montar los proyectos, cómo se patinan, porque es que uno tiene que aprender a patinarlo. ¿Quién le puede ayudar? Porque es que los recursos no vienen solo del municipio. Los recursos también vienen del departamento y también vienen de la parte central del Estado. Entonces nosotros tenemos que buscar eso para progresar, para que funcione esos sectores. Calahorra, en este momento cuando nació Calahorra tenía unas juntas de acción comunal. Ahorita tiene 10 tiene, ahorita alrededor, porque ya se han dividido muchas. No es que el presidente de la Junta de Acción Comunal no trabaja sino estos pedacitos y estas cosas, este territorio, pero nosotros estamos acá. Entonces, debido a eso también le dijeron, hagan otra junta. Y empiezan a patinar todas esas cosas para empezar. Hay que aterrizar. La Junta de Acción Comunal es un buen trabajo para la comunidad.
Y al tener la comunidad bien, la gente lo dice, usted es un gran líder. Por eso hay presidentes de junta que son concejales, porque ellos sí saben cómo se va a pedir, cómo lo que hace falta entre la comunidad, cómo van a patinar. Entonces, prácticamente eso nos tocó a nosotros, ¿no? Para ser concejal nos tocó ser presidentes de junta, para saber cuáles eran las necesidades del territorio, de nuestros sectores. Porque esa es otra cosa, nosotros tenemos que aprender a manejar la comunidad, porque se agarran, se pelean por 1 metro de tierra, que por ahí pasa el tubo del agua. Eso nos tocó a nosotros, porque pasaba el tubo por una orilla de la tierra de ellos, entonces era de ellos, que eso no era para los demás. Entonces nos tocó intervenir y todas esas cosas y decirle a la gente, no, ustedes se dieron ese espacio para meter esta tubería para que fuera para todos. Todas esas cosas tenemos que aterrizarlas. Les deseo una feliz nochecita, que es que tengo un compromiso. Espere, pero espérenos un minuto más. Nos pasamos, vamos a hacer otra sesión, porque es que eso es bueno y hablar. Precisamente, sí. O sea, al final, como esto es una escuela, entonces tenemos que tener un currículo pertinente. Yo no lo vamos a trabajar hoy, pero yo sí diría que volvámonos a reunir para tratar de que todas estas ideas se empiecen a convertir en un currículo para desarrollar. Les propongo, ¿sí? Sí, Y antes de que me respondan, quiero hacerle una breve propaganda al próximo módulo de la escuela, que es el próximo martes, porque tiene que ver con esto, precisamente, ¿sí? Tiene que ver con la democracia local. Descentralización por una parte, que es el sistema de mandar plata para los municipios y los departamentos, pero se trató el tema de democracia local y allí hablaron mucho del tema común, del tema comunal, ¿no? De la comunidad, de cómo a nivel de barrio y de veredas se organizan para resolver problemas. Entonces los invito a esa sesión y juntémonos otra vez ya para tratar de estructurar esto en un currículo, Orlando. ¿Qué opinas? Sí, me parece bien, me parece que esa es la finalidad, que tengamos nosotros un módulo, ojalá hecho en su mayoría por nosotros mismos y que sea pertinente. A mí lo de José, la conferencia de hoy me pareció interesantísima. Los análisis que se hacen sobre la experiencia de Caica y de Campo Elías tienen que ver o están inmersos en la exposición que se hizo. Me gustaría más que fuera más motivacional esa conferencia que hizo hoy José Joaquín, más motivada, se nombre más a los jóvenes, se nombre más a las mujeres, se invite a participar, se hable de que es una herramienta donde a partir de la cual se puede conocer la democracia, se puede conocer el país, y conociendo el país es que se aprende a amar y se aprende a sentir sentido de pertenencia. Hay otra cosa importantísima, ¿sí? que es el trabajo en equipo, ¿sí? Una de las barreras que se da en las juntas de acción comunal es que no se sabe trabajar en equipo. Entonces, hay que meterle un poquito de advertencia en ese sentido. Por lo demás, me parece magnífico. Gracias, José Joaquín. Me pareció muy interesante, muy técnico, muy apropiado. Ojalá que puedas complementar eso y lo podamos llevar a la práctica. La idea es sencilla, es tener 10, 12 conferencias, no sé cuántas, eso habría que discutirlo, y crear un módulo que le permita a los jóvenes sentirse motivados para hacer política decente, para prevenir que los corrompan, para prevenir que los utilicen. Yo todavía no tengo las respuestas, pero sé que con ustedes vamos a tener respuestas para todas esas cosas. Bueno, muchas gracias y feliz noche. José Joaquín, ¿ibas a comentar algo? Sí, es una propuesta adicional. Es que yo no puedo ver esto separado del tema de políticas públicas. Políticas públicas como tal es un desarrollo mismo que vale la pena explorar. Es parte de un contenido de módulo también. Porque en Claro. eso hay mucho que decir, mucho que hacer y mucho que aterrizar. Las necesidades que muchas veces la gente no sabe que en realidad que es una necesidad.
y de paso, pues las políticas públicas para resolver las necesidades. Así es. Bueno, entonces, ¿cuándo nos volvemos a reunir? Puede ser mañana. Al- Nada que hacer. No, Carlos, Pero- yo creo que echémosle cabeza y en la reunión del próximo miércoles tomamos una decisión. En la reunión del miércoles tomamos una decisión ¿de qué tipo? Ahí no estamos invitando a José Joaquín. No sé, Deberíamos hablar podríamos. antes en este petit comité, que es muy específico de esto. Pues para el miércoles ya llevar unos puntos esenciales de la metodología para el taller, para el curso. Eso es lo principal, cómo se va a llevar eso. El resto lo vamos a ir hablando poco a poco. Bueno, esta reunión del próximo miércoles es virtual, entre otras, o sea que sí, Quisiera apuntar pueden- un poco una cosa. podría entrar José Joaquín también, ¿no? Quisiera apuntar una cosita ahí para terminar. ¿Puedo, Carlos? Sí, sí, sí. A ver, bien por el ejercicio y gracias a José Joaquín y a Orlando y bueno, todos, de que veamos cómo se están llevando las cosas con respecto a este tema. Es el conocimiento, como nos lo esbozaron, desde el punto de vista de las normas, de que eso está y para qué está y qué finalidad tiene. Ya todo lo que es la parte comunal. Ahora, ¿qué papel ha jugado ahí? ¿Cómo nos lo han manipulado? Y uno también dejarse manipular porque uno también es parte de eso. Y la otra, ¿qué podemos nosotros hacer o incentivar o modificar o promover y cuál es el reto? Entonces, ahí nosotros queremos mirar a ver cuál es la apuesta para las nuevas generaciones, el reto. Yo quisiera que eso se tuviera porque si no, quedaría aquí entre nosotros los que tenemos algo de experiencia, los que tienen ya el conocimiento de lo teórico y demás, la trascendencia política y politiquera, pero no le vamos, ¿qué es lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Ahí es donde queremos apostarle. Y gracias y muchas gracias por la participación y la enseñanza. Gracias, José Joaquín. Bueno, yo les tengo una Gracias. propuesta. ¿Por qué no hacemos esto? Como el martes está ese módulo, entonces, y es de esperarse que todos veamos esos dos videos. Son dos videos que ya están y que los podemos compartir desde mañana mismo. Entonces, dediquémosle la sesión, o sea, acordémonos que la sesión no es para ver los videos, sino para discutir sobre los videos. Entonces, aprovechemos la sesión para terminar de estructurar, ¿sí? Con base en lo ya visto hoy y lo visto en los videos, para terminar de estructurar este currículo de escuela, si les parece. Listo, me parece bien. Sí, a mí también me parece interesante. ¿Tú puedes, José Joaquín, el martes a Sí. las 6? Sí, señor, sí puedo. Le dedicamos el tiempo entonces a armar ese currículo pertinente Muy bien, y de ahí salimos con un primer borrador. bien. Y esa es nuestra herramienta de trabajo. Bueno, perfecto, quedamos así Buenas entonces. noches. Muchas gracias a Bueno, todos. muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Buen Estén muy bien. descanso. Buenas Dios los noches. Gracias.